Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, buenos días a todos y gracias por venir a esta charla de Telefónica, a vuestra casa, un año más, que da verdadero gusto venir siempre aquí y que estéis para ver lo que hemos estado haciendo. Yo voy a continuar el discurso y la presentación por donde lo ha dejado Mark y lo ha dejado Jason, pero me voy a volver un poquito atrás en el tiempo para hablaros de dónde venimos en Telefónica. Nosotros comenzamos en el año 2016 un proyecto muy ambicioso de transformar digitalmente nuestra compañía, de convertir nuestra compañía de telecomunicaciones en una plataforma sobre la que construir servicios digitales. Para eso comenzamos a trabajar lo que llamábamos la cuarta plataforma, que es una plataforma donde normalizábamos datos, donde estandarizábamos APIs o interfaces de programación de aplicaciones, donde integrábamos los servicios digitales y además nos garantizábamos de la posibilidad de integrar a terceros de una manera segura y cumpliendo toda la regulación de privacidad. Hace ya años que la cuarta plataforma se convirtió en nuestra plataforma de servicios digitales y, como os contamos años atrás, le llamamos kernel. Sobre esa plataforma nosotros tenemos corriendo todos nuestros servicios. Tenemos 644 billones de registros de datos normalizados. Tenemos 6 millones de usuarios mensuales activos de Aura, que es nuestro asistente digital para nuestros servicios en Telefónica, que está en el Contact Center, que lo tenemos en Movistar Home, que lo tenemos en canales como la televisión o las aplicaciones móviles, y donde hemos ido integrando grandes compañías. Hemos integrado TikTok, hemos integrado plataformas de podcast, hemos integrado Netflix, hemos integrado muchos proveedores dentro de esa plataforma. Pero como habéis visto en este Mobile World Congress, queríamos dar un paso más allá y no quedarnos solo en la parte de servicios digitales que creamos nosotros, sino abrir todas nuestras capacidades a los creadores de servicios digitales de todo el mundo. Y esto es el proyecto de Open Gateway. ¿En qué consiste este proyecto de Open Gateway? Pues en algo tan sencillo y tan complicado como hacer que cualquier desarrollador del mundo pueda utilizar las capacidades de toda la industria de telecomunicaciones sin preocuparse por ninguna complejidad. Es decir, utilizando una API estandarizada y que con una simple línea de código permita sacar partido de todas nuestras capacidades, ya sean partes de la red, ya sean parte de nuestros sistemas, ya sean parte de los datos que tenemos dentro de nuestra compañía. Y para hacer esto de una manera mundial y que toda la industria de la telecomunicación, de las empresas de telecomunicaciones, estemos igual, hemos trabajado con la GSMA con un proyecto que se llama Camara, que lo que hace es estandarizar esas APIs, hacer que sea exactamente esa misma API la que tiene que utilizar el desarrollador sin importarle si es de Telefónica o de otra o de otra empresa cualquiera. Lo primero que vamos a hacer en Telefónica es pensar en todas las inversiones que tenemos que hacer en las redes, que esto lo llevamos haciendo durante muchos años. Esta que tenéis ahí en esos 3 gráficos es la visión de cómo tenemos que evolucionar nuestras capacidades. Para el futuro que viene, ya sean experiencias inmersivas, con escenarios en 8K, en 3 dimensiones, entornos multitudinarios con muchos usuarios, etcétera, vamos a tener que desplegar nuevas redes que nos van a llevar con tecnologías de baja latencia y alto ancho de banda. Para eso vamos a desplegar fibra hasta el hogar, donde, como sabéis, en países como España pues somos líderes mundiales en el despliegue de fibra hasta el hogar. Vamos a desplegar fibra hasta las habitaciones en muchos de los casos para conseguir dar esas necesidades de conectividad que nos piden los clientes. 5G standalone con las capacidades que nos trae de network slicing para permitir desarrollar nuevos servicios digitales y, por supuesto, todas las evoluciones de protocolos de redes inalámbricas como Wi-Fi, donde, como sabéis, en el caso de Telefónica, somos la empresa que más redes Wi-Fi instala en este país, ¿no? En segundo lugar, vemos que la conectividad va a necesitar estar acompañada de una potencia de cómputo que van a requerir los nuevos servicios digitales. Los nuevos servicios digitales van a necesitar mucha conectividad, pero también mucha computación. Y la única manera de dar esa capacidad de computación con una latencia baja para cumplir con las necesidades que los nuevos servicios están pidiendo de
funcionamiento en tiempo real, como el coche autónomo, los drones, el procesamiento de vídeo en tiempo real, etcétera, necesitamos desplegar Edge. Y esto nos va a exigir un fuerte esfuerzo e inversión para tener redes que tengan computación en el borde. Y no serviría nada de esto si no hiciéramos que nuestras redes, que nuestras capacidades que estamos desplegando estuvieran disponibilizadas en tiempo real, bajo demanda, y para que los creadores de tecnología los pudieran personalizar con una simple línea de código. A día de hoy, lo único que no puede personalizar un programador en la experiencia de un usuario es la conexión. Todo lo demás lo puede personalizar. Puede personalizar la memoria, los procesos, el almacenamiento, el microprocesador, pero no la experiencia de conectividad en tiempo real. Y por eso estamos trabajando en el proyecto de Open Gateway. Como sabéis, Open Gateway no es un proyecto de Telefónica, es un proyecto de la industria, es un proyecto de la GSMA, donde las telcos nos hemos adherido para estandarizar nuestras capacidades. En una visión normal, lo que vemos es algo como esto que tenemos aquí. Los consumidores utilizan aplicaciones que construyen los desarrolladores, generalmente utilizando las capacidades que tienen los grandes proveedores de tecnología, como son pues, Microsoft, los proveedores de cloud, los agregadores de APIs, etcétera, y ellos se conectan a la red. Hasta día de hoy, la capacidad que teníamos de programar la red en tiempo real era muy limitada. Lo que nosotros queremos es que el creador de tecnología, utilizando los ecosistemas que usa habitualmente para crear su tecnología, pueda programar hasta el último detalle de las capacidades de nuestra red para mejorar la experiencia de sus aplicaciones. Y además hay una cosa importante en este gráfico, que siempre lo pintamos así, y veréis que muchos lo tienen de esta manera, y es que nos olvidamos que, por supuesto, nosotros estamos ahí conectados a la nube para llegar a los desarrolladores, pero es que si miramos, los consumidores, los clientes, los usuarios, no se están conectando a los interfaces de usuario directamente. Antes de conectarse a los interfaces de usuario y disfrutar una experiencia de cloud gaming como tenemos ahí, tienen que conectarse a la red. La conectividad no está en la parte de solo entre la cloud y la red, sino también entre el usuario y las aplicaciones. Para eso, lo que estamos es construyendo todas nuestras capacidades API First. Esto significa que todas las capacidades que estamos construyendo en Telefónica, por defecto, por diseño, en lanzamiento, en creación, van a estar apificadas. Es decir, no hay visión que no tenga API para las nuevas capacidades de la red. En segundo lugar, estas APIs tienen que ser developer view, tienen que ser friendly para los desarrolladores, tiene que ser one single line of code, que es en lo que estamos trabajando. Todas las APIs que vais a poder ver en las demostraciones que están aquí y que se están estandarizando en cámara, están pensadas para que sean one single line of code, para que sean una forma muy sencilla de programarlo. Además, lo que estamos haciendo es que estas APIs resuelvan el máximo de la problemática que tengan al utilizar nuestras capacidades, la seguridad, la privacidad, la gestión de consentimientos, etcétera, que esté todo protegido directamente en la capa de Open Gateway, para que por diseño esas APIs sean APIs refinadas, que ya tengan todos los automatismos que sean necesarios. O lo que decimos nosotros, que la complejidad de utilizar nuestras capacidades esté en nuestro sitio. Para el desarrollador sea una API muy sencilla de utilizar. Y por supuesto, que sean en tiempo real, bajo demanda y en los entornos que ellos utilizan. No estamos cambiando la manera que tienen los programadores de trabajar, no estamos exigiéndoles que cambien los entornos de desarrollo, lo que estamos haciendo es llevar nuestras capacidades a sus entornos de trabajo. Esta visión de Open Gateway no está pensado solo en utilizar APIs de red. La industria telco tiene muchas capacidades que ha desarrollado en los últimos años. Por supuesto, todo lo que tiene que ver como comunicaciones como plataforma es una parte fundamental, donde tenemos RCS, SMS, el forwarding de llamadas, etcétera. Todo lo que tiene que ver con conectividad, por supuesto que va a estar dentro de Open Gateway. Pero también todo lo que tiene que ver con infraestructura de red, con quality on demand, en la red móvil, en la red fija, con información de la red para que los desarrolladores puedan tomar información
inteligente y útil para eficientar rutas de conexión o tecnología que quieran poner por encima de esas rutas, capacidades de infraestructura como la CDN que hemos puesto en las plataformas que tenemos de televisión, el Edge Computing, por supuesto, y todo el trabajo que en la GSMA se ha hecho durante muchos años en el mundo del fraude, de la identidad, con estándares que vamos a transformar e integrar dentro de Open Gateway para conseguir que podamos utilizar device location, device status, identidad asociada a la SIM, control de fraude con SIM swapping, etc. ¿Esto en qué se traduce? Pues en algo muy sencillo, en hacerle la vida más fácil a los desarrolladores y permitirles que las redes que utilizan para sus experiencias de usuario sean programables, que programen con toda la red de toda la industria de telecomunicaciones como si fuera solo una, como si fuera ese superordenador que habla siempre el presidente, ¿no? Donde tengamos una única API sin importarte en qué red de telecomunicaciones está conectado esa conexión en ese momento, ¿vale? Y con esto hemos estado haciendo pues diferentes tipos de experiencias. Esta es una que podéis ver en la sesión de Metaverso más tarde, que es simplemente la utilización de un API para hacer call forwarding y que todos los creadores que quieran en su entorno de realidad virtual que tienes en el hogar, pues hacer un forwarding de tus llamadas, de tal manera que no tienes que salirte de la experiencia del metaverso y puedes seguir recibiendo las llamadas. Esto es algo que nosotros lo hemos integrado en nuestra experiencia de realidad virtual que tenemos en diferentes mundos virtuales y que, bueno, pues que es tan sencillo como utilizar un API para redirigir las llamadas. Otra de ellas que tenemos es en el mundo del gaming. Hemos estandarizado las APIs que tienen que ver con el Quality on Demand para el mundo del gaming. Esta es una de ellas que utilizamos en Smart Wi-Fi para que en el entorno de la Wi-Fi de tu casa tú puedas priorizar el tráfico de un determinado dispositivo, puedas en tu casa configurar una calidad de servicio para la conexión Wi-Fi y que el equipo que está jugando pues no tenga cortes, ni tenga saturación, etcétera. Ahí lo tenéis, que además en Movistar Home pues tenemos el dashboard para que tú puedas ver en tiempo real cómo va el ping funcionando para estos dispositivos. En la red móvil tenemos también la capacidad de utilizar Quality on Demand. Esto lo hemos hecho para que los dispositivos que tienen Cloud Gaming puedan utilizar canales no congestionados en un entorno de congestión de tráfico en una antena 5G y que puedan disfrutar de una experiencia de mayor calidad o sin cortes. Esto lo tenéis también en una demostración y ahí lo podéis ver. En el caso de España lo hemos introducido como una capacidad que los usuarios de Movistar Tokens, que es nuestra plataforma de rewards con tokens, puedan activarlo desde el móvil y disfrutar de esa experiencia, de tal manera que si tienen tokens, lo único que tienen que ir es a la parte de gaming, aceptar las condiciones y utilizando los tokens que tienen del programa de rewards, aplicar el boosting para ese dispositivo y lo que va a permitirle es, pues eso, una mejor experiencia a la hora de disfrutar el gaming. Combinando estas APIs con el Edge Computing conseguimos experiencias todavía más elaboradas. Hace tiempo presentamos en un Mobile World Congress una experiencia donde lo que hacíamos era digitalizar con una webcam lo que se veía en el Edge Computing para permitir que una persona montara en bicicleta utilizando unas gafas de VR. Esto exige una latencia muy pequeña en el proceso de transmisión de la imagen, la digitalización y la vuelta atrás para que no te caigas de la bicicleta. Todo aquel proyecto lo hicimos utilizando pues, un proyecto ad hoc, configurando la antena, configurando los microservicios, etc. Este es un ejemplo hecho con Amazon Web Services, con AWS, utilizando Edge y la API de Quality on Demand para una startup que se llama Zeinfo, que lo que utiliza son drones para retransmitir partidos. En ese momento, con un dron captura la imagen, lo envía al Edge, se procesa en el Edge y se envía por 5G con el API de Quality on Demand a los dispositivos móviles de las personas que pueden ver desde su dispositivo qué está pasando en un determinado encuentro. En este caso, un encuentro de voleibol. Otro caso
que también hemos desarrollado y que también podéis ver, lo hemos hecho con Microsoft. Esta es una experiencia que le tenemos mucho cariño porque es una experiencia de HoloLens para asistencia remota en entornos de eHealth. Y en este caso es lo mismo, lo que estamos es utilizando API estándar, es la misma API que hemos utilizado en los ejemplos anteriores, no ha habido que hacer un proyecto a medida para configurar esta experiencia, utilizando la misma API, y lo que permite es tener en un entorno congestionado de tráfico congestionado, pues tener un canal no congestionado que te permita ir en una experiencia fluida. Este es otro caso de uso. En este caso es un caso de uso de fraude, donde hemos utilizado información del dispositivo móvil para securizar en un entorno financiero las operaciones que se están produciendo. Esto es de una empresa de Brasil, es el Banco Daicoval, que ha hecho un ejercicio para poner en producción este API. Está en producción, lo están utilizando para sus clientes, y me gustaría que viéramos el vídeo, que tiene audio. Daycoval is one of Brazil's most respected financial institutions, with over $13 billion in assets. As part of a long-standing relationship, Daycoval and Vivo, Brazil's leading telecom operator, signed an agreement to explore the benefits of Open Gateway. The first Open Gateway API to be implemented by Daycoval is device location verification, which enables the bank to validate its customer's location in real time, increasing security in loan transactions. And how does this take place? All begins when a customer seeking a personal loan navigates through Daycoval's app and fills in personal data information, including home address. As a following step, the customer consents to Daycoval sharing the informed data with Vivo, and Vivo, also acting upon consent, validates the customer's address, comparing it to different data sources. In a matter of seconds, the requested personal loan can be accessed, and Daycoval can rest assured that the highest security standards were applied. Meu nome é Alexandre Rain, eu sou o CIO do Banco Daycoval. Temos muitos desafios diários aqui no banco, desde a agilidade na experiência do cliente à redução de fraudes nas contratações. A API Device Location Verification representa um avanço tecnológico, pois tanto a precisão na natureza real-time da operação, como na localização do cliente, comparados com o produto atual, são bastante relevantes. É a Vivo novamente trazendo inovação para os nossos produtos. Para nós, vejo a oportunidade para testar e implementar novas soluções que nos permitam continuar a tornar nossos processos mais robustos e nossas decisões ainda mais precisas. Bueno, como veis, es un caso de uso que no es nuevo, llevamos años trabajando con casos de usos similares. Lo único que marca la diferencia es que el no tener estas APIs estandarizadas y abiertas para los desarrolladores hace que todas estas capacidades que tenemos en la industria telco solamente estén al alcance de grandes empresas que tienen el tamaño suficiente y la capacidad suficiente para hablar con todas y cada una de nosotras. Para evitar esto y romper estos silos y permitir que la barrera para innovar en tus servicios digitales sea mucho más baja, es por lo que hemos estandarizado las APIs. Un ejemplo de ellos es el mundo del carrier billing. El carrier billing, o el poder pagar con la factura de la empresa de telecomunicaciones, es un servicio estandarizado que muchas empresas están utilizando y que tienen acuerdos con nosotros, pero son solo aquellas empresas que tienen la capacidad de hacer integraciones uno a uno con cada una de nuestras compañías del mundo de telecomunicaciones. Una de las cosas que hemos hecho es estandarizar el API de Carrier Billing para permitir que un desarrollador, una startup tan pequeña, en este caso una startup que se llama Canto, que funciona en el mundo del entretenimiento para hacer karaokes y disfrutar del karaoke en casa, pueda realizar cobros a través de Carrier Billing desde la televisión con una simple llamada a una API. Este es otro ejemplo de todo ello. Y para conseguir aprender cómo tenemos que construir estas APIs, para saber cuáles son los casos de uso que van a necesitar que nosotros transformemos nuestra industria, cuáles son las capacidades que tenemos que acelerar para transformar, hemos estado en colaboración con Amazon, con Microsoft, con Bonas, con los proveedores de cloud para lanzar Early Adopters Program.
Ahora mismo en la web de Telefónica, que es opengateway.telefonica.com, tenéis toda la información del Early Adopters Program, tenéis ahí el QR code para verlo, donde vamos a permitir acceder a nuestras APIs, están en estado precomercial, están disponibles para crear servicios, para utilizarlos, etcétera, y lo que vamos a hacer es trabajar con esas startups, con esos desarrolladores, con esas compañías que quieran utilizar la red y las capacidades de la industria de telecomunicaciones en crear esos nuevos servicios. Y el programa, uno con los que hemos estado creando, que ha sido nuestro partner principal en todo este proceso en Telefónica, ha sido Microsoft. Hemos creado un programa en Azure para tener conectividad programable y quiero invitar a que venga David Carmona, que es, aparte de uno de los mejores ingenieros que hemos tenido en este país, un gran amigo. David, dame un abrazo. Todo para ti. Un placer estar aquí, Chema. Muchísimas gracias. Vaya bienvenida, Chema. Bueno, un placer triple. Primero por estar aquí en España, un gustazo. Segundo por estar con Telefónica, que es claramente un partner clave para Microsoft en esta gran transformación que estamos viendo en la nube hacia esa convergencia con las operadoras. Y tercero, por estar contigo, Chema. Hace 20 años que nos subíamos juntos a un escenario y tenía muchas ganas, así que hay que repetirlo más. Sí veo una diferencia con las veces que salíamos hace 20 años al escenario, y es que Chema y yo hacíamos mucho de picar código delante de la audiencia, y eso me ha faltado hoy, Chema, con lo que has sido tú. Así que no te preocupes, que estoy aquí para arreglarlo, porque de hecho voy a enseñar algo de código. Quería enseñaros solo para que veáis lo sencillo que es desde el punto de vista de un desarrollador el utilizar cualquiera de estas APIs, ¿no? Y al final es tan fácil como uno de los pilares que visteis antes era el cómo acceder a las capacidades de la red. Y una de las capacidades básicas de la red es la latencia. Bueno, imaginaos que tenéis un escenario donde queréis poner la latencia a 10 milisegundos. O sea, queréis, por ejemplo, estáis trabajando con algo en tiempo real y necesitáis esa latencia tan baja entre punto A y punto B. Lo único que tenéis que hacer es establecer esa propiedad en la red. Esto es código que accede directamente a Azure, a nuestro servicio en Azure, y veis que con una sola línea simplemente establecéis la propiedad que necesitáis de esa red. Tan fácil como eso. Una sola línea, tenéis acceso dentro de Azure de toda la infraestructura de Telefónica, en este caso, para poder acceder a capacidades más avanzadas de la red. Por supuesto, el consentimiento del usuario, si hay algunas capacidades, imaginaos, una de las APIs que has explicado es localización. Evidentemente vais a necesitar el consentimiento del usuario si requiere alguna capacidad donde la privacidad del usuario está dentro de esa capacidad, ¿no? Con lo cual también tiene soporte para el consentimiento del usuario de esas capacidades, ¿no? Tan fácil como eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo por detrás? Pues al final el gran truco para que esto funcione es unir Azure con, en este caso, la operadora Telefónica. Y todo lo hacemos de una manera transparente. Es decir, que si ves a la izquierda, que es uno de los escenarios que soportamos, es directamente el desarrollador llama a una API de Azure como cualquier otra API de Azure. No hay ninguna diferencia de si, por ejemplo, vais a almacenar un dato o necesitáis alguna capacidad de computación. Como cualquier otro servicio de Azure, se puede llamar a partir de ahora a estas APIs avanzadas de Telefónica. El segundo caso que veis a la derecha es un caso un poco especial, donde en algunos casos sí nos interesa que el desarrollador pueda tener esa credencial a través del operador y pueda acceder, digamos en este caso Azure haría más como hub, poniendo en común a todas las operadoras. Y detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Pues al final hay una pieza fundamental de este nuevo anuncio que estamos haciendo hoy, que es Azure Programmable Connectivity, que es esta de aquí. Lo que tenemos es una serie de adaptadores para cada una de las operadoras. Y estamos haciendo esto en partnership con estas operadoras, la primera Telefónica. Y veis que para nosotros, por eso hoy, el anuncio de Open Gateway ha sido tan relevante para nosotros, y por eso estamos plenamente detrás de ese anuncio, porque lo que va a hacer es facilitar muchísimo toda esta capa de adaptación entre el cloud y la operadora, porque tenemos ya un estándar que podemos utilizar para que todo esto esté unificado, ¿no? Nuestro compromiso como fundadores también con Telefónica de la iniciativa de Open Gateway es también trabajar con los clientes para aportar el feedback
para hacer, digamos, la definición en el futuro de esta iniciativa, ¿no? Encima de todo eso, pues por supuesto, todas las capacidades accesibles en esa API. Chema ha cubierto muchas hoy, hay muchas otras que estamos viendo, por ejemplo, la monitorización de esos recursos para poder incluso pensar en escenarios más inteligentes donde podamos definir dónde ejecutar nuestra aplicación dependiendo de nuestros requisitos, que es algo más dinámico. O, por ejemplo, la configuración que hemos visto antes con ese ejemplo, o el descubrimiento de recursos. Oye, ¿qué redes tengo alrededor mía? ¿Qué targets, digamos, qué escenarios tengo para ejecutar mi aplicación, donde pueda mover mi aplicación en tiempo real en esos escenarios, ¿no? Y un ejemplo, por poner un ejemplo de todo esto, estamos trabajando, Chema ha enseñado muchos ejemplos, déjame enseñar uno más. Estamos trabajando con una empresa de alquiler de coches, pero ve que es especial, porque esta empresa de alquiler de coches te lleva el coche a tu casa, pero de forma remota. Es decir, no es conducción autónoma, sino que sus empleados tienen conductores remotos donde pueden conducir el coche y llevarlo a la puerta de tu casa si lo has alquilado, para que directamente te puedas subir en el coche y llevarlo contigo, ¿no? Y por detrás de todo eso, ¿qué es lo que hay? Imaginas una aplicación como esa, donde estás conduciendo un coche de forma remota a través de 5G. Necesitas una conexión, unas capacidades de la red que no son equiparables a cualquier otra aplicación. Necesitas meterte muy dentro de la red, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, lo que hace esta aplicación es que de forma inteligente, veis que con inteligencia artificial es capaz de identificar si la vía donde está el coche está congestionada o no, y dependiendo de lo congestionada que está, pues pide más ancho de banda a la red o menos ancho de banda, utilizando esas capacidades que habíamos visto antes, dinámicas de adaptación a la red, ¿no? Un buen ejemplo, pero como ha enseñado Chema, muchísimos más que vendrán en una nueva generación de aplicaciones que vamos a ver, ¿no? Tenéis ahí el Early Adoption Program de Azure Programmable Connectivity abierto a los desarrolladores, y un placer, Chema. Yo creo que en los próximos meses vamos a dar mucho que hablar en esta colaboración para expandir el cloud a las operadoras. Bueno, un placer. Lo que dice José María, ¿no? Unir la nube con la tierra, ¿no? Que dice muchas veces. Bueno, es verdad que no he hecho demos en real, pero es que yo estaba en ciberseguridad y las demos de ciberseguridad no eran iguales que las de programa. Venga, que yo te he visto hacer Bueno, injection. hasta luego, David. Un placer. Gracias. Bueno, como habéis podido ver en esta demo de conducción remota, la magia es que cualquier empresa que programe con estas APIs estandarizadas de cámara, da igual si es una empresa americana y ese coche llega a España y está conectándose a antenas de empresas de telecomunicaciones españolas, o va a Brasil y se está conectando a empresas de telecomunicaciones brasileñas, o va a Alemania y se está conectando a empresas de telecomunicaciones alemanas, porque en todos casos es para el programador exactamente la misma API, y lo que cambia por detrás es la implementación que nosotros hemos ido haciendo de Open Gateway. Ahí tenéis el programa de Azure, pero nosotros queríamos darle una vuelta de tuerca a todo esto. En Telefónica llevamos muchos años creando nuestras propias plataformas, creando ese kernel y todas las plataformas donde estamos trabajando. Hemos creado muchos capacidades y recursos de desarrollo, y lo que creíamos es que había que dar un paso más adelante. Como sabéis, el mundo de la inteligencia artificial generativa, o el Generative AI, ha venido a nuestras vidas. El año pasado la palabra más empleada es inteligencia artificial, y hoy en día nos encontramos la inteligencia artificial generativa en todas partes, en la parte de generación de imágenes, generación de cómics, generación de textos, etc. Una de las empresas más rompedoras ha sido OpenAI, como sabéis, y una de las empresas con la que más confianza tenemos a la hora de desarrollar código es GitHub. Así que en Telefónica hemos estado trabajando con el equipo de GitHub para llegar a un acuerdo y hacer que Telefónica y todos los ingenieros de Telefónica trabajen con inteligencia artificial de Copilot, que es, como sabéis, el asistente de Generative AI que genera código a través del modelo Codex. ¿Lo he dicho bien, Juanjo? ¿Lo he dicho perfecto? ¿Vale? Y vamos a utilizar todas esas capacidades también para la gestión de la seguridad desde Azure. Sabéis que tenemos Azure OpenAI con Codex, y vamos a
pues bueno, a transformar la manera en la que estamos desarrollando y empezar a desarrollar todas las tecnologías y todas las plataformas que hacemos basándonos en esta colaboración con GitHub y Copilot. No sé si conocéis bien Copilot, ahí lo tenéis. Esto es la manera en la que voy a tirar código yo de ahora en adelante, ¿no? Que la inteligencia artificial va asistiendo a los desarrolladores a generar código. Lo que hace es que la escritura de código sea mucho más eficiente, mucho más rápida y además que lo puedas incluir dentro de tus procesos automáticos de revisión de código. La última parte que nos queda es conseguir que esto llegue a los clientes, conseguir que todo lo que estamos construyendo desde la cloud, desde la red, desde la tierra, desde las APIs que estamos construyendo, lleguen a los clientes. Y para eso necesitamos esos proyectos que saquen partido de todas las capacidades que estamos generando en la industria de telecomunicaciones. Y para eso, pues estamos trabajando con empresas que nos ayuden a llevar esta transformación digital a los clientes. Una de las empresas con las que hemos trabajado es Deloitte, que hemos firmado un acuerdo de colaboración. Así que me gustaría invitar a Pablo Benito, si estás por aquí. Pablo, buenas, ¿cómo estás? Gracias, Chema. Encantado de estar contigo. Bueno, hemos estado muchos años ya en el mobile hablando de muchas cosas. Ahora hablamos de cómo hacer la transformación digital utilizando Open Gateway, apoyándonos en vosotros, en las capacidades que tenéis en Deloitte. Bueno, ¿qué significa este acuerdo que tenemos de Open Gateway entre Telefónica y Deloitte para ayudar a los clientes? Para nosotros significa una oportunidad de llevar la tecnología de forma más eficiente a todos los clientes en los que desarrollamos aplicaciones. El tener ese acceso a las capacidades de Telefónica, de las operadoras, de una forma intuitiva, interprogramable, de una forma tan eficiente, con unas APIs estándar y abiertas, nos permite simplificar mucho lo que antes era muy complejo, lo que antes costaba mucho desarrollo. Hemos visto ejemplos como Carrier Billing, lo que cuesta hoy para una compañía multinacional el dar ese servicio, el poder facturar a través del operador sus servicios, gracias a APIs, nos va a permitir a nosotros, a esa comunidad de desarrolladores, y Deloitte tiene una capacidad de desarrollo enorme, el poder llevar estas soluciones de forma más eficiente. Pienso en múltiples escenarios de negocio, pienso en cómo se complementa esto con áreas más tradicionales de la compañía, como gestión de riesgos, como ciberseguridad, capacidades como las que has comentado, ¿no? Calidad de la demanda, seguridad, simplificación, nos va a permitir realmente crear ventaja competitiva a nuestros clientes, a los usuarios finales y en general a toda la economía digital que hay en la sociedad. Para nosotros es un enorme placer el embarcarnos con Telefónica, socio de hace mucho tiempo, en este viaje que acaba de empezar y en el que tenemos muchas esperanzas de realmente tener un impacto en la sociedad. Bueno, una de las cosas importantes de esta colaboración y del proyecto Open Gateway es la estandarización. Esto va a reducir la complejidad a la hora de hacer los proyectos de transformación que impliquen la red, pero aún así tenemos que colaborar para desarrollar capacidades, porque totalmente. En el caso de la transformación digital, lo que vamos a necesitar de Deloitte es mayor conocimiento de todas nuestras capacidades y al mismo tiempo vamos a utilizaros para aprender en cuáles son esos casos de uso y esas capacidades que tenemos que desarrollar nosotros internamente. ¿Cómo ves desde Deloitte acompañarnos en este viaje teniendo en cuenta esa simplificación de los proyectos, esa reducción de la complejidad? ¿Va a ayudar a que más proyectos de transformación digital salgan adelante, a que más empresas con menos presupuesto, con menos barreras se animen a innovar? ¿Cuál es la visión que tenéis desde Deloitte de sacar partido para la sociedad de Open Gateway? Lo primero es que creemos que es fundamental la iniciativa a través de la GSMA, el crear un estándar que va más allá de una telco y que tiene que ser adoptado a nivel mundial por todo el sector de las telecomunicaciones. Si no fuera así, los diferentes desarrolladores tendrían una barrera de entrada tremendamente grande. Para nosotros, ¿cómo lo vemos? Pues has dado en la clave, ¿no? Temas como la reducción de costes, gracias a la simplificación, va a fomentar que estas tecnologías se utilicen cada vez más. Va a permitir que lo que antes costaba muchísimo esfuerzo en desarrollar o que simplemente no se podía desarrollar, se pueda poner en marcha de una forma más eficiente. Has mostrado muchos ejemplos antes, coche autónomo, donde la latencia es fundamental, calidad en la demanda, seguridad, soluciones de antifraude, pienso en gestión de riesgos dentro de una compañía como Deloitte, que hacemos muchos servicios de este tipo, va a permitir complementar servicios tradicionales del mundo de la consultoría, del mundo del advisory, con unas soluciones que gracias a la integración
o es exponer las capacidades de la telco a una comunidad más amplia, pues va a simplificar muchísimo y permitirnos llegar antes de forma más eficiente, de forma más, bueno, pues de costes más reducidos y donde esos clientes se beneficien de esta tecnología. Así que encantados de formar parte, Chema. Pues muy bien, Pablo. Bueno, pues ya está anunciado Open Gateway, ya hemos anunciado nuestra colaboración. Ahora a trabajar. por ello. Un placer. Gracias, un abrazo. Bueno, no hay mucho más en esta presentación. Queríamos aterrizar un poco en qué consiste el proyecto Open Gateway que hemos anunciado hoy, que lo ha anunciado el sector. Podéis ir a los stands de otras empresas de telecomunicaciones y encontraréis demostraciones similares a las que tenemos aquí, porque estamos utilizando todos las mismas APIs. En el caso de Telefónica, en la web de opengateway.telefonica.com tenéis la lista de las APIs que están estandarizadas, las que están disponibles para el programa de Early Adopters Program y cuáles están aquellas estandarizadas con el estándar Camara. Así que si veis bajo Camara significa que es un API estándar de industria, y además en la zona de demostraciones vais a tener demos de todas estas APIs en aquel corner que tenéis allí en tiempo real. Vais a ver entornos de cloud gaming donde congestionamos las antenas y utilizando las APIs de Quality on Demand funciona perfectamente el juego. Vais a ver cómo funciona la experiencia para los usuarios de Movistar que quieran, de Movistar Tokens, que quieran activar el boosting. Vais a ver las demostraciones de la empresa de drones con los vídeos en streaming utilizando Edge Computing, etcétera, y todas las tenéis en vivo para que las disfrutéis con vuestros compañeros. Y nada más, os queremos agradecer que estéis aquí, que hayáis venido a este día tan bonito para nosotros, donde estamos hablando de un proyecto que nos va a llevar a todo el sector por el mismo camino, y esperamos que podáis sacar el máximo de nosotros. Muchísimas gracias.